Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes después de ceniza. Este viernes es día 20 de febrero. El viernes es el día penitencial de la semana y hoy estamos en un viernes dentro de otro tiempo, del gran tiempo penitencial que es la Cuaresma. Hoy esa penitencia mandada por la Iglesia, que es la abstinencia de carnes, no puede ser suplida, convalidada por otra obra piadosa, como puede ser una limosna, o una oración, o un rato de lectura de la Biblia. Hoy no, hoy podemos practicar la penitencia que queramos, pero independientemente de lo que hagamos, debemos abstenernos de carnes, a menos de que no tengamos menos de 14 años, la ley obliga a partir de los 14 años, o bien a menos de que nos encontremos enfermos, o no realmente estemos en un lugar donde no tengamos ninguna otra posibilidad de alimentarnos más que de carne. Eso último es muy poco probable, pero sí, si hay una enfermedad, necesitamos una cierta alimentación más consistente, pues evidentemente un enfermo no está obligado a guardar la abstinencia, y un menor de 14 tampoco, sino debemos observarla con fidelidad, como un gesto también de sometimiento, de humildad, de obediencia a la Iglesia, de quien Jesús dijo: a quien vosotros os escucha, a mí me escucha. Dicho lo cual, vamos a escuchar el Evangelio de la misa del día. Parece que el ayuno debe ser de alimento material, pero es como si la Iglesia nos impusiera también un cierto ayuno de Evangelio, porque el Evangelio de hoy es cortísimo, solo 2 versículos. Evidentemente lo digo bromeando, no quiere decir que la Iglesia lo haya escogido de esto, ni que tengamos que ayunar en absoluto de la palabra de Dios. Cuanto más abundantemente nos alimentemos de ella, mucho mejor. Hoy tenemos en San Mateo, del capítulo 9, los versículos 14 y 15, que dicen así: en aquel tiempo los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Pues como hacemos todos estos días, vamos a meditar este sencillo y corto texto, pero en diálogo continuo con Jesús, en oración a Él, convirtiendo todo en una reflexión en voz alta, en una súplica, en una acción de gracias, en una alabanza. Y así empezamos diciéndole: Señor Jesús, hoy el Evangelio nos sitúa ante una pregunta que nos parece que en principio sería sencilla de responder. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo?, preguntan los discípulos de Juan Bautista, y en cambio tus discípulos no ayunan. Señor, entendemos perfectamente que tú y tus discípulos ayunabais,
pero ayunabais solamente guardando los ayunos prescritos por la ley. Mientras que las personas piadosas, además, hacían ayunos, más ayunos, por devoción, además de los obligatorios. Y las personas que eran discípulos de los rigurosos fariseos, que presumían de observantes y piadosos, y los discípulos de Juan Bautista, evidentemente ayunarían muchísimo más que el común de las gentes. Por eso esa pregunta, Señor, no era una pregunta disparatada. Ellos preguntan con razón porque están sorprendidos que tú, que eres alguien reputado por profeta, hacedor de milagros, ¿cómo es que tú nos ayunas más a menudo y enseñas a tus discípulos a ayunar como tú mismo ayunas? Nosotros podríamos hacerte, Señor, preguntas semejantes, no sólo en el tema del ayuno, sino en otros temas. Podemos compararnos también con otras personas, medir prácticas religiosas, considerar que otros son más perfectos que nosotros porque hacen más cosas devotas que nosotros, porque tienen costumbres externas, religiosas, que yo a lo mejor nunca he guardado porque no he aprendido desde pequeño. Y es que nuestro corazón, Señor, tiende siempre a comparar, a establecer diferencias, a buscar seguridades en las cosas concretas que nosotros podemos dominar, que nosotros podemos hacer, practicar. Y tú, Señor, en cambio, no te quedas en la superficie de la práctica religiosa. Tú vas al fondo, al corazón. Los discípulos de Juan ayunaban, qué duda cabe, y los de los fariseos también. El ayuno era un signo de penitencia, también de espera, de súplica. Era la expresión de un pueblo que aguardaba la consolación, que anhelaba que Dios interviniera ya en la historia para salvar a Israel. Sin embargo, tú y tus discípulos no ayunáis, no porque despreciáis el ayuno, sino porque hay algo nuevo que ha sucedido. Y es que tú estás presente en medio de los hombres. Es un misterio grande el que comienza en la encarnación. Un misterio grande el que preside esta sencilla escena y esta pregunta. El ayuno es bueno, es necesario, pero tu presencia en medio de los hombres, en este mundo, cambia el sentido de todo, porque contigo empieza un tiempo nuevo, amanece una esperanza nueva, eso lo cambia todo. Tú, Señor, entonces respondes no de una manera desabrida a los discípulos de Juan, que seguramente están cargados de buena intención. Tú respondes con una imagen llena de ternura, queriendo explicarles, que ellos comprendan también el misterio que se encierra en tu persona. Les dijiste, es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos. Les devuelves una pregunta. Más que hacerles una respuesta, darles una solución hecha, les formulas una pregunta para que ellos, reflexionando, recorran por sí mismos ese camino hasta llegar a la revelación del misterio de Dios. Tú, Señor, en esta pregunta-respuesta, a ti mismo te das el nombre de esposo. No quieres ser el maestro distante, no quieres ser un legislador frío, sino el esposo lleno de amor y de fidelidad.
Y a tus discípulos los llamas los amigos del esposo. No, no son simplemente seguidores, partidarios, ni siquiera puramente discípulos. Los tuyos son amigos, que están contigo para participar de la alegría de una boda. Es una visión bellísima, Señor, de lo que es la vida contigo, compartir nuestra vida contigo. La fe, Señor, no es en primer lugar renuncia, luto, tristeza, no es rigor en el alma. Tú no quieres más sacrificio, y lo dices y lo repites, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Misericordia quiero y no sacrificios. La fe es el encuentro contigo, es la amistad contigo. La fe es la fiesta por tu presencia. Es alegría contagiosa, expansiva, alegría compartida. Mientras tú, el esposo, anunciado por los profetas, está con ellos. No pueden guardar luto. No es el momento de ayunar, porque tu presencia es motivo de gozo y de banquete. Señor, ahora tú no estás con nosotros de la misma manera. Ahora nosotros sí que tenemos que ayunar, pero con algo muy presente. Señor, que nosotros, nuestra relación contigo, que hemos de vivir como una amistad. Así es la oración, amistad y camino de amistad y encuentro de amistad contigo. Que nuestra relación contigo no la vivamos como una carga pesada, como una obligación fastidiosa, que no reduzcamos el cristianismo, la vivencia de nuestra religión, al cumplimiento de normas, a esfuerzos continuados y sostenidos, a prácticas exteriores en las que terminamos olvidando el corazón, las razones, las causas profundas, el amor. Que recordemos siempre que lo primero eres tú. Lo primero es que tú estás con nosotros, que has venido a nosotros en tu inmensa humildad, que vienes a nosotros en la Eucaristía, que vienes a nosotros cada vez que se proclama la palabra, que caminas con nosotros. Que recordemos que la Iglesia no vive en una pura ausencia, sino que esa falta de una presencia visible de ti se suple con esa presencia del Espíritu Santo actuando con su fuerza en nosotros y con nosotros y en medio de nosotros, con tu presencia real en la Eucaristía, con tu presencia viva espiritual a través del Espíritu Santo. Pero tú añades a esta expresión, a esta pregunta, pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos, le unes una aclaración final que nos interesa también particularmente a nosotros. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Esa es la palabra que introduce una profundidad en tu respuesta y aparentemente una cierta sombra. Llegarán días en que le arrebatarán al esposo. Señor, tú ya estás anunciando tu pasión y tu muerte. Ya dejas entrever que el esposo, tú, serás un día arrebatado. Y vendrán días de oscuridad, de prueba, de aparente derrota. Y entonces sí que habrá que practicar el ayuno. Entonces, Señor, el corazón conocerá el dolor de la ausencia. A veces nosotros pensamos, sí, pero tú sigues en medio de nosotros, sigues siendo
Emmanuel. Sí, Señor, pero tú nos dejaste ese signo vivo, esa imagen plástica de tu ascensión, para mostrarnos que tendríamos que empezar a vivir de la fe. Y la fe es oscura, y la fe es noche. Y por tanto, la fe, la nube, la noche, la oscuridad de la fe, es momentos en que nosotros tenemos que seguirte de nuevo a ti, pero sin ese gozo sostenido del banquete. El banquete restaurará nuestras fuerzas, incluso cada día si queremos y podemos. El banquete de la Eucaristía, que es tu mismo sacrificio ofrecido de forma incruenta en el altar de la cruz. Pero el caminar en la fe tras de ti hará que nuestro corazón conozca actualmente el dolor de tu ausencia. El seguimiento de ti en la fe hará que vivamos días muy duros y amargos de oscuridad, que tengamos que pasar por pruebas difíciles. Incluso, Señor, tú permitirás algunas derrotas. Tú permitirás que crezcamos en humildad y en desconfianza de respecto a nosotros mismos, pues cayendo a veces para tener luego que levantarnos confiadamente. Entonces, Señor, en este seguimiento ya pascual y pospascual, en ese seguimiento, el ayuno será una pieza clave, una práctica importante de nuestro camino espiritual. Porque nosotros, como tú en el desierto preparándote, como el pueblo de Israel en el desierto, para llegar a nuestra tierra prometida, también en el desierto habremos de ayunar y conformarnos con el alimento que tú nos des, que no siempre será el apetecido, el alimento de consolaciones, de frescura, de fuentes tranquilas y de pastos abundantes. Conocer el dolor de la ausencia, Señor, es imprescindible para aprender a seguirte a ti también en la pasión y en la muerte. Será imprescindible la oscuridad de la fe para negarnos a nosotros mismos, negarnos a las evidencias, a las luces, a las seguridades, y negándonos a nosotros mismos, cargar con nuestra propia cruz y ponernos en tu seguimiento. Todo eso, Señor, necesario en muchas ocasiones. Por eso, tú dices, llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Ayunarán, y mis apóstoles lo entenderán perfectamente, y ayunarán. Y mis apóstoles enseñarán a ayunar, y mis apóstoles prescribirán a mis discípulos ayunos con la autoridad que yo les he dado, y ellos ayunarán. Hay, Señor, tiempos de consolación y tiempos de desolación. Hay tiempos para el banquete y tiempos para el ayuno. Hay tiempos, Señor, para la contemplación y tiempos para la acción. Hay tiempos, Señor, para dar con generosidad al hermano y vaciarnos. Y tiempos para recibir con humildad de nuestro hermano y llenarnos. Hay un tiempo para cada cosa, como ya nos dijo aquel libro de la sabiduría de Israel, que es el libro del Eclesiastés. En nuestra vida espiritual hay de todo esto. Por eso nuestra vida espiritual es una real y auténtica aventura que nosotros recorremos con esos
pequeños mapas que han bosquejado los grandes maestros de vida espiritual que nos han precedido en la Iglesia. Por supuesto, con la enseñanza de tus apóstoles reflejada en la Sagrada Escritura y particularmente en el Antiguo Testamento, también con la historia de Israel y con los escritos, con la ley, con los profetas, con la sabiduría de Israel, que nos ayuda a recorrer un camino semejante al nuestro. Con sus matices, nosotros lo recorreremos con muchísimas más ayudas, con una fe más completa. Lo recorreremos con 7 fuentes de gracia, de salvación y de bendición, que son los 7 sacramentos que nos dan ese agua viva que a veces necesitamos en el recorrido por el desierto. Todo eso lo tenemos nosotros y lo llevamos de ventaja. Pero no podemos decir, Señor, que nosotros ahora no necesitemos ayunar. Han llegado los días de penitencia, nos exhorta nuestra Santa Madre la Iglesia. Han llegado los días de penitencia. Practiquemos el ayuno y la limosna, entreguémonos a la oración y a la escucha de la palabra, y de esta manera salvaremos nuestras almas. Y nadie se crea por encima de estas prácticas espirituales, como si la Sagrada Escritura, como si los apóstoles de Jesús y los grandes santos, padres de la Iglesia y doctores de la Iglesia, todos se hubieran equivocado. No nos situemos por encima de todo esto, porque incurriríamos en un gran pecado de soberbia y nos estaríamos equivocando en el camino hacia el paraíso, que es camino de humildad y no empedrado de orgullo, presunción y soberbia. Señor, enséñanos a vivir ambos tiempos, ambos momentos, no instalarme solo en la alegría, olvidándome la cruz, a no quedarme tampoco solo en el ayuno, olvidando que vivimos también tiempos de boda, que no olvidemos que tanto en el centro del banquete como en el centro del ayuno estás tú, y que toda práctica, toda renuncia, si tiene sentido, es por amor al esposo. En esta Cuaresma que avanza, Señor, haz que mi ayuno no sea mera costumbre ni simple disciplina, que sea expresión de amor. Que ayune porque deseo más tu presencia, que renuncie porque anhelo la plenitud de las bodas eternas, y que incluso en los días en que experimente tu silencio, mantenga viva la esperanza, porque sé que el esposo no ha desaparecido para siempre, se ha ocultado, pero se queda, porque tú eres el esposo fiel. Permíteme vivir como amigo tuyo, en la alegría de la espera, en la fiesta y también, Señor, en el ayuno, pero siempre contigo. Amén. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.